2:18, la tenemos a Miriam Bregman. Miriam, un placer tenerte. Ahora sí te saludo de manera formal. Gracias. ¿A dónde vamos con esta nueva etapa de la cuarentena? Bueno, es una gran pregunta que creo que ayer quedó un poco sin responder, ¿no? Demuestra que hay dos situaciones distintas de la Argentina, aquellas provincias que no tienen circulación del virus o tienen muy poca, y lo que sería la zona AMBA, que tiene una gran concentración de casos. Creo que la gran pregunta es cómo garantizar la cuarentena en estos lugares donde el virus está circulando y está circulando tanto. Me parece que esa es la pregunta. ¿No hay manera de garantizarla? Mira, la manera de garantizarla es que la gente pueda quedarse en su casa teniendo un ingreso para poder hacerlo, porque si vos te mirás estas movilizaciones que hacen un poco payasescas, pero detrás de eso que se muestra y que bueno, y algunos canales cubren, detrás de eso hay grandes poderes económicos que están intentando que vuelva la actividad económica sin importarle mucho qué condiciones lo hacen los trabajadores y trabajadoras que tienen que salir efectivamente a la calle, que no es la situación del multimillonario que piensa en su empresa y dice, ah, bueno, yo quiero poner a producir esto o lo otro. Después están los trabajadores y trabajadoras que tienen que salir a la calle e ir a trabajar. Hubo casos de contagio en la planta de Mondelez Pacheco, una alimenticia ayer, antes de ayer. Es decir, empieza a haber casos en algunas empresas importantes y por eso nosotros insistimos que tiene que haber un ingreso de emergencia de 30.000 pesos por trabajador o por trabajadora, por familia, por aquel pequeño comerciante que dejó de percibir ingresos y no 10.000 por grupo familiar como se estableció con el IFE. No alcanza, vos querés decir que no alcanza de pero ninguna manera. Entonces eso hace objetivamente que mucha gente esté viendo la manera de abrir su negocio, de los paseadores de perros, peluquerías, como hablabas recién. Todo eso se resuelve. Escuchaste lo de Rubén, ¿no? Yo abro igual, prefiero ir preso antes que no poder laburar. Bueno, y eso se replica en muchos lugares. Es uno de los temas, como diputada lo recibo permanentemente, que nos escriben, que nos dicen, la manera de hacer eso no es salir de esa situación en forma irresponsable, es que tengan un ingreso y la posibilidad de poder cumplir la cuarentena estando en su casa, pero con un ingreso. Si no, es una discusión que no se abre el debate, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar el Estado con la ayuda? ¿Hasta dónde puede llegar? Pará, porque lo tengo, Juan Pablo, se suma Néstor Marcotti, ya lo vamos con Néstor. ¿Cómo te va? A ver, comparto lo que decís, que debe haber un salario universal para todos los argentinos y las argentinas en condición de desempleo. Combato el desempleo, pero a ver, el IFE es el mejor programa de Latinoamérica y está comprobado. ¿Es bajo? Sí, es bajo. Falló la operatividad, pero se está cumpliendo. Ahora, yo te pregunto a vos como legisladora, vos estás diciendo 30.000 pesos y dar todo, bárbaro. Comentame, porque ustedes hablan mucho, pero no de ningún proyecto. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces sin el discurso barato? Le dijiste hablan mucho, pero no hacen nada. Sin el discurso barato, de que la deuda queda afuera, que los bonos. Sin ese discurso barato de la deuda, porque la deuda se va a pagar. Porque las deudas nacieron para contrajerse. Entonces, obviame ese discurso barato y decime, en Argentina, con los recursos nacionales, ¿cómo hacés para emitir o para hacer más plata en estas cuestiones? Bueno, voy a evitar lo de barato y todo eso, porque si yo me pongo los calificativos bastante irrespetuosos, bueno, que no grite más, bastante irrespetuosos, me quedaría con eso. No descargues tu bronca en claro, que se la agarre. Que la deuda. La deuda, te guste o no le guste, es legítima. Cuando termine el monólogo avísame y puedo... Pará, vamos a escuchar la Miriam. Dale, a ver, Miriam, quiero escucharte. Primero la deuda no es legítima, la deuda... Bueno, no sé, preguntale a Cristina Fernández de Kirchner, preguntale a... que ha dicho que hay que investigarla, preguntale, no sé, a la gente con la cual vos te referenciás políticamente y vas a ver que una cosa es el discurso, otra cosa son los hechos, porque las deudas podemos discutir si se pagan, lo que estamos seguros que no se pagan son las estafas, y lo que Argentina vivió de la dictadura para acá es una gran estafa, y ni que hablar del último periodo de Mauricio Macri, donde es un robo a mano armada, lo que hicieron con un bono a 100 años, con cláusulas de aceleración, que si vos pagás 100 años, y si tenés que dejar de pagar, te aceleran todo y tenés que pagar todo junto. Bueno, no voy a meterme en ese tema, entonces muy barato no es, la verdad que es bastante caro. Mi discurso podrá ser sencillo, pero te digo que es una gran discusión que está en el mundo, los países africanos están pidiendo la condonación de deudas, así que eso de tirar barato, la verdad lo invitaría a que lea un poco los debates que hay en el mundo, porque se está discutiendo en todo el mundo la inviabilidad de estas deudas, la que han sometido nuestro nuevo ciclo de endeudamiento. El Banco Mundial sacó un documento en 2019 donde habla que si tomamos los últimos años,
es el periodo de mayor endeudamiento los últimos 50. Es decir, que fue una política mundial endeudar a los países como el nuestro, y de este lado, por supuesto, yo no le quito responsabilidad a Macri y su equipo, pero fue una política mundial. Entonces, lo de la deuda es una estafa. Pero y discutamos qué se hacen con las estafas. Dame la solución. Para que tengan un ingreso, nosotros presentamos un proyecto, mal que le pese acá al señor, que califica de barato lo que no le gusta. Nosotros presentamos un proyecto con Nicolás del Caño muy completo y que permitiría recaudar en forma rápida, por única vez, 15.000 millones. 15.000 millones de dólares. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque nosotros proponemos un impuesto a las grandes fortunas, mucho más amplio que este proyecto. ¿Por única vez o no? Es por única vez porque es un También impuesto, por única vez, es un impuesto extraordinario, pero que permitiría cubrir rápidamente con un ingreso de 30.000 pesos a aquellos que lo necesitan, lo que mencionaba antes. Permitiría iniciar en forma inmediata un plan de viviendas de 100.000 viviendas como para empezar a descomprimir estas situaciones, porque hay un dato, déjame decirte, ahora todos dicen, se sabía que las villas, barrios vulnerables era donde se podía expandir el virus. Bueno, ¿qué hicieron desde que se inició la cuarentena hasta ahora? ¿No? Eso es cierto. Entonces, todo el mundo, pará que lo tengo a Néstor Margote, Miriam, es cierto lo que dice Miriam, todo el mundo sabía que en los barrios populares o en las villas era el tema, el foco a donde apuntar justamente en la prevención. Bueno, no se hizo mucho. Y así cuando surgió en la ciudad de Buenos Aires, todos tuvo que morir Ramona y salir a la luz. Después de reclamar durante más de una semana que no había agua. Y encima la respuesta desde el gobierno porteño es, esperen un poquito más. Pero es un tema para debatir. Lo tengo a Néstor Marcote, que también se suma. Ayer, Néstor, Patricia Bullrich fue muy dura con el presidente de la Nación. Estamos como si no hubiera pasado nada. ¿A vos qué te pasa? Mira, realmente creo que ya tenemos que empezar a pensar qué Estado es el que queremos para la pospandemia. Realmente lo que recién decía la diputada es más de lo mismo. Y no se trata ni de barato ni caro, sino que la izquierda representa un sector simpático de la política argentina, totalmente inviable, y realmente está caracterizado por la falta de gestión. No sabía que han tenido. Crónica se había puesto tan gorila. La escuché totalmente. Así que por favor, tan gorila Crónica. Me estoy sorprendiendo. Como dice Chiesa, es una utopía que la tenemos que tener. La tenemos que tener porque es el extremo. Es ese extremo ideal, utópico, es inviable y realmente abreva y aboga por lo que actualmente ese Estado que queremos, donde... ¿Qué queremos llegar? ¿A 12 millones, 14 millones, 20 millones, 30 millones de subvencionados con un bolsón de comida? ¿O queremos ir hacia un Estado donde se reactive la producción, donde se reactive... Hoy hay que vivir esta situación que desgraciadamente la cuarentena hubo que instalarla. Néstor, ustedes fueron gobierno hasta hace poquito, hasta diciembre del año pasado. ¿Estamos hablando de la pandemia o estamos hablando del gobierno de Macri? Si querés lo discutimos. No lo podemos discutir, te puedo dar una opinión del gobierno de Macri. Fue uno de los gobiernos más nefastos en la historia de la República Argentina. Así, fácil. Fue uno de los gobiernos más nefastos de la historia de la República Argentina. Una opinión. Aludida, yo respeto. Lo que te quiero consultar, Néstor, y yo agradezco que estés acá con nosotros. Muchas gracias. Es cómo hubiesen tratado ustedes la cuarentena o la pandemia. ¿Cómo hubiesen resuelto ustedes si fuesen gobierno? Indiscutiblemente hay que entender que hubiera sido muy difícil el manejo de la pandemia con gente como Grabois en la calle y de pronto ese tipo de estructuras que hubieran generado bastante conflicto. Sin duda, la cuarentena era imprescindible. Era el momento, el periodo de tiempo donde la estructura sanitaria se tenía que adecuar para afrontar el 5% de la población que desgraciadamente se tiene que internar, para afrontar el 2% o el 3% que necesita terapia intensiva y respiradores. Es asombroso, realmente la Argentina hoy tiene 11.000 respiradores, está arriba de la estructura sanitaria que tenía Italia e incluso Francia. ¿Vos no estás de acuerdo con una cuarentena tan extensa? No, es imprescindible. Mirá, la realidad es que hoy por hoy estamos abriendo, estamos saliendo de la estricta cuarentena en Capital Federal. Hay que darle más autonomía a los municipios que realmente conocen y viven el día a día de las circunstancias económicas, de salud y emocionales. Pero no hay autonomías todavía. Pero hace 20 días que, por ejemplo, Jorge Macri está solicitando que los comercios, hace 20 días que se está solicitando que los comercios de proximidad tengan acceso. No es la misma situación en el primer cordón o la segunda sección o la tercera sección. Es lo primero que estoy diciendo. Tiene que darse
darse autonomía a los municipios. Es muy fácil ir a reclamar si monopolio soy del Jorge poder Macri por y parte de decir, che, abrime los negocios. está siendo perjudicial para la reactivación y la salida puedo de responderle los al señor municipios. porque me aludió directamente y me parece, en serio lo digo, no sabía que... ¿No sabía qué? No, es la opinión. Era de es la esta opinión de característica del Acá debate, pero me invitamos y parece que cuando escuchamos la se opinión. agrede desde Grabois, los movimientos sociales, hasta la izquierda, Bregman o del Caño, me parece que esa mezcla, ¿qué significa? Que no quieren hablar de los que verdaderamente se siguen enriqueciendo con la cuarentena, como los bancos que siguen haciendo negocios, como la nota que hoy muy buena que saca Alejandro Berkovich, que le recomiendo que la lea para ver quiénes son los verdaderos enemigos en este momento, de las grandes empresas que sobrefacturan lo que están importando para quedarse con la diferencia en dólares y hacer una diferencia de mercado local. Es decir, acá hay todo tipo de avivada de los grandes Los vivos de siempre. Por favor, lo mismo de siempre. No es nuevo lo que estás contando. No es nuevo. Y los que se van a enriquecer con el negocio de la deuda son los mismos que se enriquecieron en la dictadura, que se enriquecieron con el megacanje. Es lo que genera eso y es una obligación del Estado todo ese controlarlo. Es discurso que parece imprescindible tan, la presencia del Estado para evitar la sobrefacturación. Señor, en realidad lo que oculta es no hablar, que mientras a vos te mandan mensajes de todo lo que le cuesta a la gente poder acceder a IFE y puse el DNI y no entro, los CEOs de Techín, de Clarín, de La Nación ya lo cobraron. Y la hiperestructura que cobraron tiene el Estado 33.700 pesos y eso usted, diputada, sigue cobrando todos los meses también. Entonces me parece que ese discurso, que empieza así tan fuerte y la izquierda, a mí me da un poco de gracia, porque en realidad... Te da bronca, te veo enojada. No, pero intenta encubrir. Lo que me da bronca es que se encubra a los responsables que hoy estemos como están, porque todo eso es para que las grandes fortunas no paguen un impuesto. Pero yo estoy convencida que las grandes fortunas de este país tienen que pagar. Los grandes terratenientes que se enriquecieron como nunca, los que hoy están acopiando soja y no liquidan porque están esperando que el dólar se dispare, después esas consecuencias las paga el pueblo con inflación. Todos esos tienen que pagar un impuesto a las grandes fortunas. Es una vergüenza que el Congreso se reúne para discutir cualquier cosa menos eso. Entonces, ¿cómo hago si quiero distraer? Digo que la izquierda, digo que el barato, digo que el no sé qué. Bueno, sigan, las consecuencias las paga el pueblo. Ese sí para hacer el discurso. Pero eso se reúne, diputada, ellos siempre están en contra de todo. A ver una cosa, ya se terminó el discurso de la izquierda que los trabajadores son los buenos y los empresarios son los malos. A ver si entienden un poquito, que el derecho del trabajo cuida al empresario y cuida al trabajador. ¿Cuándo lo van a entender un poquito? El laburante, el empresario es un laburante, diputada. El empresario es un laburante. Paolo Roca es un laburante. Yo no hablo de los 80 garcas. Paolo Roca que el 90% de la economía. Paolo Roca que cobró 33.000 pesos. El 80% de la economía argentina lo manejan las pymes. Y el 90% del empleo genuino lo hacen las pymes. No me importa los 80. Averiguá quién puede cobrar los créditos. Entonces, tu discurso de atacar a las empresas ya está devastado. Acá no se puede hablar contra los terratenientes, no se puede hablar contra Techín, no se puede hablar contra todos los que se enriquecen y encima pasa la listita a ver si se gana 33.000 pesos. Juan Pablo, pará. No se puede. Juan, tranquilo, Juan. Vamos a escucharnos entre todos. Es que nos pone nerviosos Acá cuando estamos nombran para los escucharnos entre poderosos. todos. A mí me gusta escuchar a Néstor Marcote, que tiene su posición, a Juan Pablo Chiesa, a Miriam Bregman. Me gusta escuchar. No nos gritemos porque si no, todo lo que apuntamos, que hacen en el Congreso, que no se escuchan, que no debaten, que no se respetan, acá no. Tranquilos, escuchamos. Ya voy, Néstor, pará, dame un minuto. No te enojes, ya voy. Por respeto, porque es una dama, porque no cerró su idea. No cerró su idea porque Juan Pablo dio su opinión. Está bárbaro. Respeto, por supuesto. Por supuesto. Me refiero a que lo interrumpiste, a eso voy. Dale, Miriam, cerrá que quiero escucharlo a Néstor. Sencillamente que obviamente que el problema que está demostrando este derrumbe al que ha llevado el planeta, el sistema capitalista, no se va a solucionar con impuestos. Yo digo esto del impuesto como una medida elemental y de emergencia, pero mencionaba, por ejemplo, lo que están haciendo con el juego del dólar entre las cerealeras que especulan en no vender, meterlo en silo bolsa, los que sobrefacturan para poder importar y quedarse con una diferencia de la sobrefacturación, que creo que también hay que discutir medidas excepcionales como sería el monopolio del comercio exterior,
creo que está planteado absolutamente para terminar con la fuga de capitales, porque si no, se aprieta para abajo, pero ellos, los grandes poderosos, encuentran siempre la manera de seguir fugando. Es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina. Es un problema histórico de la Argentina. Hay 400.000 millones en el exterior. Se fugaron un PBI, para decirlo de una manera muy gráfica. En el periodo de Macri, 86.000 millones. Sí. Es decir, son cifras que cuesta pensarla, ponerle los ceros. La gente común dice, todo eso se lo llevan. Entonces, salió. Y después se fue. se va, y después se presentan por la otra ventanilla a cobrar ATP. Es una vergüenza lo que hacen los grandes empresarios. Los grandes terratenientes están especulando como siempre. En los campos, los empleados de los peones de campo no tuvieron cuarentena. Bueno, pará, Miriam, no te vayas, tuvieron Miriam. cuarentena. Acá, Miriam, la semana pasada, Agustín, corregime, Vía Bariloche, una empresa importante, Sí, Vía Bariloche. hay conflicto también ahí. Trasladaba hacheros, es la definición. De Chaco a La Pampa. De Chaco a La Pampa. Y de La Pampa a Bariloche, a Chipoleti. Encerrados en un camión. Le pagaban 10.000 pesos y lo tenían toda la noche encerrados y a la buena de Dios, en el medio del campo. Esa es la triste realidad pero te pongo un del peón ejemplo de de campo. otras empresas como los ingenios ¿Me en el esperás un norte. minuto? ¿Me esperás un Siguieron minuto? trabajando, aumentaron los precios del alcohol que producen, del azúcar, y se anotan para cobrar ATP porque ahí está. es una vergüenza ahora entramos como en la ese tema. pandemia se aprovecha. Ahora entramos en ese tema. No hay un Estado eficiente 100%. No, pero ahí esa- está el problema. Hay Pero Dani, si decisiones volvemos a la políticas. discusión. Hay si volvemos a la decisiones discusión, políticas. Depende de dónde ¿es el estés. virus o la cuarentena? Claro. No entendimos nada. Pero 70 días discutiendo nada. depende de donde estés, es cómo hago la evaluación del Estado, de la ayuda. Sí, pero, depende mirá, de qué vereda. Y ahí está el error también, Te Agustín. señalo algo, Sí, Miriam. porque por esto Ya que te quiero digo escuchar también a de Hernán Lecher, de tirarle estas frases tan... ¿Qué frases? Esto de que es la izquierda. Trump, ¿alguien puede decir que Trump es de izquierda? Bolsonaro tampoco. Está dando una... Bueno, te pongo los ejemplos. Trump, una ayuda de $1.200 está enviando Sí. a los que quedaron desocupados. Pará, ¿cuántos Y desocupados, Agustín? Un 40 y... 44 millones. un 44 país, millones. exactamente. Una Argentina, claro, un poquito una más. Argentina Una completa. Argentina. Bolsonaro de $600. Entonces, cuando Te doy un digo dato de Brasil. que la izquierda quiere 30.000, ¿porque es de izquierda? No, es porque es la única realidad, porque la gente no aguanta más, porque es terrible la Pero situación en que se está viviendo. En Estados Unidos la Entonces, flexibilización laboral es total, ahí no existe indemnización. Y ahí culpa de la pero, por flexibilización favor, laboral que tiene no Estados puede dar Unidos, como le ejemplo corrió el Estados virus como Unidos. le Estamos corrió. hablando de mezclando, Fíjese comparando por qué corrió el peras con virus en cualquier Estados cosa. Unidos, por la uberización de la economía, como se llama ahora, porque la gente tenía fiebre o tiene fiebre y no puede dejar de trabajar porque no cobra, porque tienen una economía formada, como acá la están tratando de implementar, Pero no de es ejemplo para plataformas nada, está completamente dando un ejemplo que no es flexibilizadas. ejemplo, Y la no, flexibilización no, laboral no, fue un no, gran no, canal no, para no, que no, corra. no, Entonces, no. eso que lo ponen como un ejemplo, No, se les no es hundió la ejemplo, economía, por favor. tienen millones de No es desocupados ejemplo. y los que Trump pagan, no es ¿por qué ejemplo la de mayor nada. cantidad de No, disculpa, contagios son de la no, población no, bueno, pero- afroamericana o latina? Porque hacen los peores Hablando trabajos. de Brasil, le quiero preguntar Hablemos de Estados a Unidos. Agustín. Disculpame. Agustín, repetime. 2:47, ya voy a Comodoro Pi, que me está llamando Rodo Morel, pero antes, ¿qué te pareció la conferencia de prensa de ayer, los anuncios? Mira, más allá de los anuncios, lo que hablábamos Sí. antes, creo que hay me pareció fría, si le tengo que Fría, poner un calificativo. fría. Claro, porque se dan Eso que números. hablaron 1 hora y media, ¿no? Sí, pero creo que la gente la está pasando muy mal. Y hay sectores que no escuchan nada, que no escuchan en eso nada que refleje lo que les pasa. Porque hay una situación sanitaria, pero que detrás trae una enorme crisis social. Pará, te interpreto así. Dijeron, pero no dijeron nada nuevo. Dijeron algo, pero no Y dijeron no, nada no nuevo. dijeron nada que resuelva de fondo el problema. De todo lo que hablábamos antes tiene que ver, ¿no? Que, muchos fondos dirigidos a ayudar Sí. a los grandes empresarios que reportan menos fondos para los sectores que más lo necesitan. Te pongo un ejemplo concreto. Yo trabajo mucho con fábricas recuperadas. Sí. Todavía no cobraron un peso y las que van a poder cobrar, sorteando un montón de incompatibilidades, trámites, a partir de junio, Sí. van a cobrar cada trabajador 6.400 pesos. Nada. 6.400. El CEO de Techín, 33.700. Entonces, y ya cobró, ya lo embolsó, ya lo cobró, ya se lo ya gastó. lo ¿Qué, cobró. qué será? ¿Una botella de vino de las que Qué se toman en hipócrita, una ¿no? cena? Ya lo devolvió. ¿Lo devolvió? No desfían de siempre, lo devolvió. Pero la devolución es más grave. en realidad. Sí. Eso- ¿Cómo Hernán? ¿Sabés por qué lo devuelven? Hernán? Porque tienen miedo de lo no poder devuelven- comprar dólares. Lo devuelven porque no pueden pagar dividendos, básicamente. Y cobrar y Con comprar lo cual es más grave. Es más grave La todavía. mayoría Tiene de las razón empresas Hernán. se bajaron para la bicicleta final, eso es verdad. Porque no pueden Tiene hacer razón negocio. Hernán. El dato es, Claro, la mayoría se bajaron
por la bicicleta financiera. Coca-Cola Pará. se anotó, Coca-Cola, es Ayer. decir, bueno, Ayer bueno, llegaron los los telegramas a trabajadores Coca-Cola. de las recuperadas todavía no cobraron un peso y los que cobren van a cobrar 6.400. Y para cobrar esos 6.400 tienen que renunciar si están en algún otro programa social. Entonces, esas cosas estuvieron completamente ausentes y esas cosas son la realidad que hoy viven los trabajadores y trabajadoras de Argentina. Ni que hablar, lo habrán visto ustedes estos días, empieza a parecer muy fuerte este tema de la precarización laboral en la Argentina, ¿no? De la economía de las apps, ¿no? Los pibes que se conectan a través de Globo, a través de estas empresas. Bueno, eso también es otro gran tema que se viene en la Argentina y que rápidamente hay que contemplar porque quedar 2 están por minutos? fuera de la legislación ¿Te laboral. podés quedar 2 minutitos más Sí, para cómo no. hablar de este tema? Bien, 2:51. Te hago la última consulta, Miriam. ¿Qué Argentina tenemos? ¿O cuántas Argentinas tenemos? Viste que ayer hablaban, tenemos 2 Argentinas, tenemos 3 Argentinas, esto es la ciudad, el Gran Buenos Aires, el interior. Todos coincidimos Sí. en que no hay una vuelta a la normalidad, que hay una Argentina a lo sumo post-pandemia con una no normalidad. Sí. El problema es que esa vuelta después de la pandemia puede ser en un sentido regresivo o progresivo. Y todos estos sectores que yo mencionaba se están preparando para aplicar una flexibilización laboral, de hecho, que la empiezan a aplicar en estos días. Se están preparando para que los trabajadores y trabajadoras, ante el aumento enorme de la desocupación que hubo en este tiempo, acepten condiciones a la baja. Sí. Se están preparando para legitimar y legalizar esto que yo mencionaba antes, la uberización de la economía o la economía de las plataformas. Es decir, ese sector de los grandes negocios que manejan el país la tiene muy clara y sabe que tiene que aprovechar la pandemia para poner peores condiciones laborales a los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Está en nosotros organizarnos y pelear para que eso no ocurra y para que no se vuelva a caer, porque ya muchas veces, te pongo un ejemplo, la crisis del 89, 90 en la Argentina, dijeron que vendiendo las empresas del Estado, flexibilizando todo, la Argentina iba a resurgir. Y un sector se enriqueció mucho, la gran fiesta menemista, y otro sector cayó muy abajo y terminó la crisis. Fiesta hubo siempre, ¿eh? En los años 2000. Fiesta hubo siempre. Claro, entonces creo que estas cosas Ese es el grave problema. ¿no? Bueno, no se termina nunca la fiesta. no se termina Hay fiesta nunca. para algunos y para otros no. Bueno, pero son estas cosas. Entonces creo que la pandemia deja mucho de eso. Incluso hoy leí ¿Vos una... ves cuarentena después del 28 de junio? Y creo ¿Más que... cuarentena? Eso lo tienen que decir los especialistas Sí. médicos, ¿no? Pero por supuesto que se ve que en los próximos días todo el mundo dice que va a haber un crecimiento de los casos. Entonces, la situación es difícil. Yo lo que veo es que las decisiones sanitarias tienen que ir acompañadas con medidas sociales Pero ¿cómo, para que la gente ¿cómo las pueda llegamos a cumplir. eso de que puede haber 1000 casos en la ciudad de Buenos Aires? ¿De dónde sacamos la información que puede haber 1000 casos en la ciudad de Buenos Aires? ¿Todavía Bueno, mira... ¿está en reducción los casos o no, Agustín? Está en reducción. En la ciudad de Buenos Aires, a eso me refiero, ¿no? Pero evidentemente la política de testeos masivos que va a aplicar la ciudad de Buenos Aires y lo que esperan los epidemiólogos respecto del crecimiento de la curva, dado la flexibilización, da como resultado, o no como resultado, da como una hipótesis probable esos 1000 casos por día. Sí, lo quiero escuchar a Hernán Lecher, que le dije que lo iba a dar la palabra y la verdad que lo interrumpí permanentemente. Sí, Hernán. tremendo. No, a mí lo que me parece Sí, estuve es mal, que estuve mal. Me parece que el debate es justamente Estado o mercado. Esto es lo que se, digamos, vuelve a poner al centro de la escena. Comparto con Miriam que cuando a veces uno habla del mercado, de un segmento muy minoritario y que le ha ido muy bien siempre, también lo que quieren efectivamente es, bueno, mejorar su rentabilidad a costa del conjunto de los argentinos. Lo que sí no se puede hablar de un Estado que mira para otro lado, cuando tenés 9 millones de personas cobrando el IFE, 80.000 millones de pesos puestos en el ATP con el 99% puesto en plata créditos. pyme y los créditos a tasa créditos. cero. Para mí no se puede hablar de un Estado ausente, ni mucho menos. Bien, Miriam, te quería agradecer el haber estado toda esta horita aquí con Muchas nosotros. Siempre es gracias a placentero ustedes. poder debatir y escucharte. Gracias a ustedes. Bien.